La caída del Mencho ya era por sí sola una de esas historias capaces de paralizar a un país entero. Pero lo más impactante no fue solo que hubiera muerto el jefe del CJNG. Lo verdaderamente brutal es que mientras el cártel respondía con fuego, bloqueos y terror, también empezaban a caer algunos de los hombres que hacían funcionar su maquinaria por dentro. Ese mismo día no solo se vino abajo el rostro más visible del grupo, también se desplomó parte de su columna vertebral. Y eso cambia por completo la historia de aquella jornada. Hoy veremos los dos líderes narcos del CJNG que fueron abatidos junto con el Mencho. Hugo H., alias El Tuli o El Tulipán, señalado como mano derecha de El Mencho, y Rubén Guerrero Valadez, alias el R1 o El Láminas, operador cercano al círculo armado de El Mencho. Ambas piezas importantes del rompecabezas narco que cayeron junto al líder máximo. El día en que no cayó solo un capo. Cuando se habla del 22 de febrero de 2026, casi todo queda absorbido por un solo nombre: El Mencho. Y es lógico. Durante años fue el hombre más buscado de México y el jefe de una organización que convirtió la violencia en espectáculo. Pero si uno mira con atención lo que ocurrió ese día, entiende algo más inquietante. La operación en Tapalpa no rompió solamente la cabeza del CJNG. También alcanzó a varios de los hombres encargados de sostener su poder operativo, territorial y armado. Fue una jornada de derrumbe para la cúpula criminal. En la reconstrucción posterior aparecen dos figuras que ayudan a medir hasta qué punto el golpe fue profundo. La primera es Hugo César Macías Ureña, alias El Tuli o El Tulipán, identificado por autoridades y prensa como uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, su compadre y un operador de confianza con funciones logísticas, financieras y tácticas. La segunda es Rubén Guerrero Valadez, alias el R1 o el Láminas, un mando ligado a la estructura de Los Guerreros, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, y ubicado en el perímetro de protección de El Mencho el día del operativo. No eran soldados cualquiera, eran piezas de enlace, mando y contención dentro de la organización. Y eso explica por qué lo que siguió fue tan salvaje. Apenas el CJNG entendió que su jefe había caído, la respuesta no fue desordenada por accidente. Fue una reacción articulada por quienes todavía tenían capacidad de mando. En distintas zonas aparecieron incendios de vehículos, bloqueos de carreteras, ataques contra instalaciones y ráfagas contra fuerzas federales. El grupo intentaba mostrar que seguía vivo y ganar tiempo para reorganizarse. Pero en ese intento también quedaron expuestos los perfiles de quienes movían la respuesta. Y ahí es donde entra el Tuli, porque mientras el país miraba a Tapalpa, él intentaba sostener la guerra desde otro punto de Jalisco. ¡Dale, dale, dale, dale! El Tuli, el hombre que activó la respuesta. El Tuli no era el tipo de figura que suele ocupar titulares por sí sola. Justamente por eso era tan importante. Las fuentes lo describen como uno de los mandos más cercanos a El Mencho, un hombre que no se paraba en el frente para hacerse famoso, sino que servía de bisagra entre el líder y las células operativas. Su nombre aparece ligado a tareas logísticas, a la coordinación de grupos de choque y al control de respuestas violentas en momentos críticos. Si El Mencho era el vértice, el Tuli era uno de esos hombres que hacían que las órdenes se convirtieran en acción concreta sobre el territorio.
Esa función explica por qué, tras la caída de El Mencho, las autoridades lo señalaron como uno de los encargados de coordinar la reacción del CJNG. Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch sostuvieron que desde el Grullo organizaba bloqueos, incendios de vehículos y agresiones contra la Guardia Nacional, instalaciones militares, edificios públicos y vías de comunicación. Incluso, según la versión oficial retomada por El Financiero, ofrecía recompensas de hasta 20.000 pesos por cada militar asesinado. La escena revela el tipo de operador que era. No un hombre escondido esperando órdenes, sino alguien tratando de convertir el duelo del cártel en una ofensiva inmediata. Pero la respuesta le duró poco. De acuerdo con la versión oficial, fuerzas especiales lograron ubicarlo en El Grullo, a unos 100 kilómetros de Tapalpa. Cuando detectó la presencia militar, intentó escapar en un vehículo y abrió fuego. Los soldados respondieron y lo abatieron en el lugar. Después aseguraron armas, cartuchos, cargadores, 7.2 millones de pesos y $965.000. El dato del dinero importa porque pinta el perfil completo. El Tuli no era únicamente un coordinador de violencia. También se movía con recursos, con capacidad de financiar operaciones y con la confianza suficiente para actuar como uno de los hombres que podían sostener el aparato, mientras el líder ya había caído. Y sin embargo hay un detalle todavía más revelador. Gran parte de lo poco que se sabía de él antes de morir no venía de expedientes públicos espectaculares, sino de narcocorridos y menciones internas que lo dibujaban como compadre de mucha confianza, un hombre hecho para la acción, ligado a caravanas, a patrullajes y a la defensa territorial del grupo. Eso encaja con la lógica del CJNG. Algunos de sus mandos más importantes no construyen fama mediática, sino reputación operativa. El Tuli parecía ser exactamente eso. Un operador de guerra más valioso por lo que hacía que por lo que mostraba. Pero no era el único nombre pesado que estaba cayendo alrededor del Mencho. El R1, el mando del segundo anillo. Que Ramón Álvarez Ayala, alias el R1, es otro autor intelectual del asesinato de Carlos Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. Esto lo confirmó por la mañana aquí en Grupo Fórmula el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Fue una entrevista con mi compañera, la periodista Azucena Uresti. Si el Tuli sirve para explicar la reacción inmediata del CJNG, el R1 ayuda a entender otra capa del problema, la del anillo de protección y proyección regional. Rubén Guerrero Valadez, también llamado el Láminas o Mando R, fue ubicado por reportes de inteligencia y por distintos medios como un operador cercano al círculo armado de El Mencho. Milenio lo situó dentro del mismo perímetro de protección del capo en Tapalpa, y El Financiero señaló que las autoridades federales reconocieron que murió en el mismo operativo. Su peso dentro del grupo aparece ligado a Los Guerreros, una célula atribuida a su padre, el tío Laco, con influencia en la franja entre Jalisco y Michoacán. Otro actor intelectual específicamente, que es el líder de esta célula, jefe de plaza en otros municipios de Michoacán, que estamos en la búsqueda de él. Ramón Ángel Álvarez. Así es. El R1. Así es. ¿Lo señala directamente, sí, lo señala alias el licenciado? Sí. ¿Qué dice de él? Que él es el que es su jefe directo. ¿Él fue quien dio la orden? Aquí lo importante que la ciudadanía sepa es que nosotros, cuando decimos este es un autor material, este es el coordinador de la célula delictiva, este sujeto apodado el R1 es el otro, a dicho de los propios delincuentes, y no solo son sus dichos, sino la evidencia encontrada en la forense de los dispositivos móviles. El R1, Ramón Ángel Álvarez, le habría dado la orden a alias el licenciado.
¿sí? Así Para es. matar al señor Carlos Manso Así es. con 3 jovencitos que desplegó en territorio. Pero eran más, la célula delictiva eran más, estamos en proceso de identificar exactamente cuántas personas. Lo interesante de su figura es que combina dos mundos. Por un lado, el de la herencia criminal. Ser hijo del tío Laco no era un detalle menor, sino una pista sobre su inserción en una estructura familiar y territorial muy específica. Por el otro, el de la propaganda armada. Reportes citados por Milenio lo ligan a grupos de choque, escoltas y a la etiqueta de Fuerzas Especiales Mando R, una forma de proyectar disciplina paramilitar, cohesión y control de zona. En otros términos, el R1 no era solo un nombre alrededor de El Mencho. Era una marca de mando regional, útil para custodiar al líder, movilizar células y sostener rutas estratégicas. Fue designado por El Mencho, Ramón Álvarez Ayala, como responsable de las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Jalisco y luego en Michoacán. Su bastión es Uruapan, donde creó la célula criminal de los Cannabis, grupo que estaría detrás del asesinato de Carlos Manso. El R1 obtiene recursos del trasiego de drogas y extorsiones a empresarios y productores de aguacate y de berries, sobre todo. Informes de inteligencia. Además, varias notas lo vinculan con la organización de narcobloqueos en corredores carreteros de Jalisco y con la facilitación de rutas para el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Esa combinación lo vuelve una figura especialmente relevante para entender el tipo de poder que rodeaba a El Mencho en sus últimas horas. No solo tenía escoltas, tenía a su alrededor hombres capaces de administrar violencia, mover recursos y enlazar territorios. Por eso el hecho de que el R1 estuviera en el mismo perímetro del líder al momento de la intervención federal habla de cercanía, de confianza y de rango. Y cuando alguien así cae junto al jefe, ya no estamos viendo solo una baja importante. Estamos viendo una fractura en el círculo que debía mantenerlo vivo. Lo que de verdad se quebró ese día. Visto así, la historia deja de ser la muerte de un solo capo y se convierte en algo mucho más serio. La ruptura simultánea de varios nodos del mando criminal. El Mencho cayó en la operación principal. El Tuli cayó mientras intentaba organizar la represalia. El R1, de acuerdo con la versión dominante en medios y reportes, cayó dentro del mismo armado que protegía al líder. Son 3 capas distintas del mismo sistema: la jefatura, la coordinación de la respuesta y el segundo anillo de protección. Cuando esas capas se rompen el mismo día, el cártel no solo pierde hombres, pierde velocidad de reacción, confianza interna y capacidad de ordenar el caos. Por eso la violencia posterior fue tan feroz y al mismo tiempo tan reveladora. Los bloqueos, los incendios, las ráfagas contra incendios y los enfrentamientos no solo fueron una muestra de fuerza, también fueron el síntoma de una organización herida que intentaba demostrar que seguía teniendo capacidad ofensiva, aunque acababa de perder a varios de sus hombres clave. En apariencia era una respuesta de poder. En el fondo también era una señal de crisis, porque cuando un cártel debe prender fuego medio país para gritar que sigue vivo, tal vez lo que está mostrando no es estabilidad, sino desesperación. Y hay un detalle que vuelve todo esto todavía más dramático. En la lógica del narco, la protección de un jefe no se construye solo con escoltas armados. Se construye con hombres capaces de resolver problemas, improvisar salidas, mover dinero, encender rutas de escape y activar represalias en cuestión de minutos. Por eso cuando caen figuras como el Tuli y el R1, no cae únicamente gente cercana al líder. Caen piezas que traducen el mando en movimiento.
Y eso deja a cualquier estructura, incluso una tan violenta como el CJNG, mucho más expuesta frente al caos que viene después. También por eso el relato de ese día no debería contarse como una lista de muertos ilustres, sino como una caída sincronizada de funciones clave. El Mencho representaba la jefatura, el Tuli la capacidad de ordenar la respuesta, el R1 la seguridad y la proyección regional. Si uno piensa el cártel como una máquina, ese día no se rompió solo el motor. También se quemaron cables, mandos y piezas de transmisión. Y cuando eso pasa, el ruido posterior puede ser ensordecedor, pero la estructura no responde igual. Lo que viene después es violencia, sí, pero también desorientación. Y ahí está lo más importante para entender este episodio. El mismo día que murió el Mencho, no solo terminó una vida criminal gigantesca, también se expuso la forma en que el CJNG estaba armado por dentro, con operadores discretos, mandos regionales, hombres de choque y anillos de protección, que podían activar violencia casi de inmediato. Pero también quedó al descubierto algo más incómodo para el cártel, que incluso esa estructura diseñada para resistir podía quebrarse en cadena cuando el golpe alcanzaba a las personas correctas. El 22 de febrero no fue solo la caída del jefe, fue el día en que el CJNG vio morir casi al mismo tiempo a varios de los hombres que lo ayudaban a seguir siendo temido. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este contenido en el cual analizamos la vida cotidiana de los sicarios y los cárteles más peligrosos del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de cada una de nuestras actividades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.